Y si ganar un conflicto no dependiera solo de tener la razón, sino de cómo te presentas ante el juicio de la vida. Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto pataquís desde una visión contemporánea y consciente. No hablo de rituales ni temas litúrgicos, simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. Cómo Iyogbe ayudó a un litigante a ganar su caso. Cuando Iyogbe alcanzó prosperidad, hizo algo que pocos hacen al llegar arriba. Ojo con esto. No quiso hacerlo todo solo. Entendió que el orden se sostiene cuando cada quien ocupa su lugar. Un día llegó Baba Jagba Loorhun cargando un problema que no se resolvía con palabras. Tenía un litigio, un caso que lo mantenía inquieto, con la mente atrapada en el futuro y el cuerpo en tensión constante. Iyogbe no se colocó en el centro. Llamó a otro abó, a Jagba, un especialista en este tipo de asuntos. Porque cuando la verdad es importante, el ego debe hacerse a un lado. El abó escuchó el caso y no prometió magia, habló de preparación. Le indicó a Baba Jagba que debía hacer sacrificio: 2 gallinas, hebras hiladas, jengibre. Nada era casual, todo tenía un propósito, como prácticamente todo en Ifá. El abó no buscaba cambiar al juez, buscaba cambiar al hombre que iba a ser juzgado. Con las plumas, el jengibre y la hebra se formó un collar que Baba Jagba llevó al cuello. Cargó con él su ansiedad, su miedo y su historia. Luego, en un lugar sagrado, ese peso fue retirado. Cuando el caso llegó a la corte, algo ya había cambiado. No en el mundo, en él. La cosa cambió en él. Habló con claridad, escuchó sin reaccionar, respondió sin desesperación y ganó. Desde entonces, este camino enseña que los conflictos no se resuelven solo por fuera, primero se ordenan por dentro. Y aquí hay mucho valor en detalles simples. Lo primero que vemos es la ansiedad y el miedo. La justicia se inclina a favor de quien llega con la mente clara y el peso bien colocado. Pero ¿cómo vamos a tener bien colocado el peso y mantenernos en equilibrio si estamos ansiosos? Sabemos que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Si nosotros nos mantenemos pensando todo el tiempo en lo que va a suceder y abriendo infinidad de caminos de situaciones que pudieran llegar a suceder, cosa que nunca pasa, no vamos a estar enfocados. Este camino habla de preparación y de enfoque. Necesitamos enfocarnos totalmente en lo que estamos buscando, en el aquí y el ahora, en el momento presente, para de esa manera liberarnos de la carga emocional y energética que va a hacer que cometamos errores. Eso es lo principal de lo que habla este camino. Mantenernos todo el tiempo en el futuro va a hacer que estemos estresados, ansiosos, y sabemos el resultado de la ansiedad. Vamos a empezar a hablar y a decir cosas que van en nuestra contra, precisamente porque estamos tratando de evitar esa situación. Y cuando nosotros nos enfocamos en tratar de evitar algo, generalmente ese algo que estamos tratando de evitar es lo que termina sucediendo. Ahí está la clave de esta situación. Cuando la verdad es importante,
El ego debe hacerse a un lado. ¿Qué significa esto? Que no podemos ponernos por delante de lo que se considera como una verdad. Recordemos que la verdad es relativa, para empezar. Cada quien ve el mundo como es él, no como es el mundo en sí. Entonces, la verdad es la verdad de acuerdo a la óptica con la que tú lo estás viendo. Si estás en un equilibrio, vas a ser lo más objetivo posible. Y aquí lo importante es sacar a la luz la verdad, los hechos, no una interpretación de algo que sucedió. Porque ahí es en donde se dan ya los problemas, con las interpretaciones, no con los hechos. Y el ego trabaja con interpretaciones, no tolera los hechos porque lo ponen en evidencia. Eso es lo que podemos aprender de este camino. Antes de enfrentar un problema externo, necesitas descargar la tensión interna. Recuerda también que ya en caminos anteriores te he mencionado que el mundo externo es solamente un reflejo de tu mundo interno. Si afuera tú estás presentando un problema judicial, un problema legal, pregúntate qué hay dentro de ti que está generando que tú lo veas. ¿Qué te está queriendo enseñar? ¿Qué te está mostrando? ¿Para qué se presentó ese problema? Y ojo aquí con eso. Normalmente preguntamos ¿por qué me sucede esto a mí? Pero ¿cuándo preguntamos ¿para qué me está sucediendo? ¿Qué me está tratando de enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí? ¿Cuál fue el evo que hizo? El collar que le hicieron, que lo cargaron con ese miedo, esa ansiedad que él sentía. Y después, al quitárselo, simbólicamente, metafóricamente, le quitaron el miedo, le quitaron la ansiedad. Su propio Ori respondió, manteniéndolo, mejor dicho, metiéndolo a él en un estado de equilibrio, en una paz que de otra manera no hubiera podido tener. La, entre comillas, magia del Evo fue esa precisamente. Quitarle el miedo, hacer que estuviera realmente preparado, tranquilo, consciente de lo que estuviera diciendo en el momento del juicio. Y cuando tienes claridad, puedes asegurar que vas a conseguir lo que buscas. En este caso era ganar el litigio. Tuvo la claridad mental y emocional suficiente para ganar, pero no fue magia. Fue preparación. Se preparó previo a. Lo que te dice también que tienes que ser proactivo, tienes que actuar antes de que te lleguen los problemas o de que tengas que enfrentarlos, mejor dicho. La calma es una ventaja estratégica. No es nada más estar en paz, estar muy zen. No. Es una estrategia que tú debes aplicar fríamente para poder resolver una situación que se te presente, la que sea, Aquí en el Pataquí es un juicio, es un litigio, pero la situación que tú tengas enfrente, debes de tener la claridad mental y emocional, la inteligencia emocional para poder resolver toda esta situación. Las discusiones se ganan menos con argumentos y más con presencia. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nos enganchamos con alguien a pelear, ya perdimos. Dicen que nunca pelees con un cerdo, porque el cerdo lo disfruta y tú te enlodas. Nunca le vas a ganar. No te enganches a pelearte con alguien, con un necio, alguien a quien no tiene el más mínimo sentido de razón. Tú tienes que mantenerte tú en tu centro, en templanza, en esa estabilidad que impida que la otra persona pueda afectarte. Porque es muy fácil que cuando la sangre se te sube a la cabeza, te saquen de balance y consigan lo que quieren. Quien controla su emoción dirige la conversación.
Y estos son fundamentos cuando estamos hablando de temas de negociación. Si tú tienes la frialdad y tienes el control emocional en tus manos, nada, absolutamente nada de lo que diga o haga la otra parte te va a afectar. Y ya con eso tienes por lo menos el 50-60% del problema ganado. El otro porcentaje depende de tus argumentos. Que volvemos a lo mismo, Tiene que ser presencia, más que argumentos. Es presencia, es quién eres tú para mostrar, plantarte y decir, mijo, ¿quién eres tú para mostrarme a mí? ¿Quién eres tú para tratar de enlodarme a mí? Eso es lo que sucede. Los conflictos legales, laborales, financieros se resuelven mejor cuando no actúas desde el miedo. Pero no nada más estos es un ejemplo. Cualquier situación en donde tú te pares, si tú vas con miedo, llevas las de perder. Por eso muchas veces Ifá nos lo dice. Hay una guerra, hay un conflicto, y los conflictos los pierde el más débil, y tú eres de los más débiles, porque emocionalmente no tienes esa capacidad para controlarte y poder ver claramente la situación que necesitas resolver de origen. La preparación correcta abre puertas que la fuerza no puede. Nunca intentes resolver por la fuerza bruta. Siempre tienes que utilizar tu inteligencia. Pero no nada más es tu inteligencia, el intelecto. No, es tu inteligencia emocional. Saber controlar tus emociones siempre te va a llevar a tener éxito. Antes de enfrentar una situación difícil, la que sea, escribe qué es lo que más temes perder. Ojo con esto, porque esto ya es un ego en sí mismo. ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Identifica qué emoción te está pasando más: enojo, ansiedad, culpa. Después de que ya notaste qué es lo que más temes perder, anota, identifica qué sientes al vivir, al perderlo. Realiza un acto simbólico de descarga: caminar, respirar profundamente, obvio, escribir, romper una hoja. Puedes hacer esto también. Agarras una piedra pesada, una mochila, llénala de piedras y póntela en la espalda y salta a dar una vuelta. ¿Te va a pesar? No te imaginas cómo. Y cuando regreses, quítatela y vas a ver el alivio que sientes. Ese alivio es lo que siente tu mente, tu Ori, cuando te quitas la ansiedad y el miedo. Y vas a notar la diferencia. No entres a ningún juicio jamás, externo o interno, cargando un peso innecesario. Quien se presenta ligero, decide mejor. Si este pataquí te dejó una idea clara o una reflexión útil, te invito a darle like y a suscribirte para continuar explorando estas historias desde una mirada consciente y contemporánea. Déjame tu comentario con el aprendizaje que te llevas hoy. Eso me ayuda a mí a saber qué temas te aportan más. Y si sientes que este mensaje puede servirle a alguien más, compártelo. Nos vemos en el próximo episodio.